Les quiero dar la bienvenida a este primer webinar que estamos titulando Oportunidades para la Geolocalización, combatir el COVID-19, que forma parte de un ciclo que estamos haciendo en alianza de innovación entre Chile y España, organizado por la Fundación Chile-España y Knowledge Innovation Market KIM. Este es el primer webinar de una serie de webinars que pretende dar a conocer oportunidades de colaboración y explorar sinergias entre organizaciones chilenas y españolas en ámbitos tecnológicos y de innovación. Mi nombre es Álvaro Gómez, soy el director de KIM Chile y voy a estar conduciendo este primer webinar. Para partir les quiero comentar un poco cómo va a ser nuestra agenda de hoy. Viene bastante nutrida y entretenida. Vamos a partir con unas palabras de bienvenida que las dará María Ángeles Osorio. Luego vamos a seguir con un diálogo de contextualización a cargo de Juan José Grosso de RDI Network. Luego vamos a tener una mesa redonda con ejemplos tecnológicos que va a estar a cargo de José María Mena de Minsight Indria, Leticia Gómez de Playground, Minsight Indria y Nicolás Ailk de UTrack. Luego seguiremos con un diálogo legal a cargo de Fren Díaz del Buffet Mas y Calvet y terminaremos con 5 minutos de preguntas para tratar de completar la hora que tenemos estipulada para este webinar. Recordarles que en la misma plataforma de Zoom pueden ir dejando sus preguntas, que las que trataremos de hacer cuando terminen todas las ponencias. Sin más, les quiero dar la bienvenida a la directora ejecutiva de Fundación Chile-España, con la cual estamos organizando este tema y que es muy relevante para nosotros. Así que María Ángeles Osorio, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tus palabras. También a todos los que están conectados en este momento, tanto desde Chile como desde España. Buenas tardes y buenos días, con esta diferencia horaria que ahora nos acerca un poco más con los cambios que hemos tenido últimamente. Pues efectivamente, como tú comentabas, iniciamos un nuevo ciclo. La Fundación ha iniciado una serie de ciclos con diferentes socios para abordar temas de absoluta actualidad y uno de ellos es este que inauguramos hoy, que es Alianzas de Innovación Chile-España, y que lo hacemos con KIM, con el que también hemos establecido esta alianza estratégica, puesto que KIM es una fundación que está pues especialmente especializada en contribuir a mejorar la competitividad y el progreso tecnológico de las empresas. Por eso decidimos iniciarlo basado en la innovación, que nos parece que es fundamental para el desarrollo económico de las empresas. Como tú bien comentabas, los ponentes van a ser siempre de primer nivel, ponentes absolutamente expertos en la materia que se trate, y contamos con estas empresas punteras como son Indra, que tenemos el honor de que forme parte de nuestro patronato, RDI Network, UTrack, que nos acompaña desde Chile, y el despacho de abogados Mas y Calvet. Como tú bien decías, el tema es de absoluta actualidad porque analizar cómo se aplica la geolocalización a temas tan importantes como es la pandemia que nos asola ahora mismo en todo el mundo y que afecta muy especialmente al tema de la sanidad, al seguimiento de los posibles afectados dentro de las ciudades y de los territorios y, por supuesto, de qué forma incide esto en el mundo legal, pues es capital conocerlo con profundidad y con detenimiento, ¿no? Como ustedes todos saben, Chile es el país más conectado de Latinoamérica y se ha marcado como meta convertirse en uno de los principales polos digitales de la región. El país se encuentra en un momento único en materia de desarrollo tecnológico gracias, entre otras cosas, a su gran conectividad y a una mentalidad tecnológica abierta. Como ejemplo, mencionar que, por ejemplo, en los últimos años, Chile se ha convertido en la sede para crear sus data center de Google y de Amazon. Además, hay que destacar las iniciativas que se están tomando por parte del gobierno chileno. En primer lugar, por el lado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que se está impulsando la Agenda Digital, que es un ambicioso programa a través del cual se persigue posicionar a Chile como hub digital en la región
y facilitar su apertura hacia el mundo como exportadora de servicios. Y además, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, está impulsando una política nacional de inteligencia artificial que contendrá las líneas estratégicas que deben seguir en el país en esta materia. Este instrumento buscará empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Por su parte, el Gobierno de España presentó también en julio de este año la Agenda Digital 2025, que incluye cerca de 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos que impulsarán la transformación digital del país a través de la conectividad 5G, el desarrollo de la ciberseguridad, la digitalización de las administraciones públicas y de las empresas, en particular de las pymes, el impulso de España como hub de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la inteligencia artificial. Con esta iniciativa que toma España, se pretende impulsar el proceso de transformación digital de España de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea durante los próximos 5 años. No cabe duda de que son muchos los desafíos que tendremos que enfrentar para lograr los objetivos marcados en ambos países, tanto en Chile como en España. Y creo que la colaboración público-privada será esencial para conseguir lograrlo. Por eso, una vez más, insistir en que estos encuentros que organizamos conjuntamente, la Fundación Chile-España y KIM, son muy importantes para formar vínculos y alianzas entre ambos países e intercambiar experiencias de éxito en innovación. Y en este caso, la geolocalización con sus aplicaciones y sus efectos es un ejemplo claro. Les emplazo no solo a que continúen con nosotros en este encuentro de hoy, sino también en los encuentros que tenemos preparados para las próximas semanas, como por ejemplo el próximo del 4 de noviembre, que será sobre innovación tecnológica y startups frente a la crisis sanitaria. Y bueno, pues entre tanto volver a agradecerles su participación, especialmente a los ponentes y a Kim como coorganizador nuestro. Muchas gracias a todos. Gracias, María Ángeles, por tus palabras de bienvenida y de introducción. Con eso ya podemos entrar en materia y pedimos que Juan José Grosso ya prenda su cámara y su micrófono. Juan José es el General Manager de RDI Network y él va a tener la difícil misión, se lo comentaba recién fuera de micrófono, de un poco contextualizarnos todo este tema para después ya caer en la mesa redonda. Juan José, si quieres partir un poco contándonos primero qué es RDI Network y después nos metemos ya en materia propiamente tal, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes. Bueno, yo soy Juan José Grosso. Como decía Álvaro, soy director general de RDI Network. Soy ingeniero en telecomunicaciones, especializado en navegación satelital. Y me desarrollo, digamos, como en actividades de consultoría de management y estrategia en sector aeroespacial. Bueno, con RDI Network, esta nueva venture que hemos fundado junto a algunos amigos, todos ellos expertos en distintas áreas, estamos buscando conectar, digamos, los puntos hacia atrás de nuestras previas experiencias en el área de telecomunicaciones, ciberseguridad y navegación satelital o GNSS. Con la visión, digamos, compartida de convertirnos en un referente en esta actual convergencia de el espacio, internet y seguridad. Y bueno, y todos nos encomendamos en la misión de apoyar a nuestros clientes en el viaje a través de esta llamada New Space Economy o la nueva economía del espacio que tanto está creciendo actualmente. Bueno, Juan José lo adelantaba María Ángeles recién, con todo el tema del COVID, el mundo se ha unido al final y la batalla parece ser única. Y un poco así se llama y a través de la geolocalización, cómo podemos ayudar a esto. Y parto preguntándote lo principal, ¿por qué la geolocalización puede ser una herramienta útil en el combate contra el COVID-19? Bien. Bueno,
de acuerdo a mi punto de vista, digamos, la penetración de móviles, smartphones o teléfonos inteligentes es súper alta, es muy alta ya, alrededor de 3 billones y medio de móviles hay en este año 2020, que sería un 30% de la población. Y de estos smartphones, la gran mayoría tiene ya un sistema de geolocalización a través de GNSS o, digamos, de navegación satelital, eh, que está ya presente como digo, en la amplia mayoría, incluso en móviles que no llegan al centenar de euros, digamos, considerando precios aquí de Europa. Y también, obviamente, en móviles de alta gama. Eh, Estos dispositivos permiten que pueda haber una aplicación, o sea, como todas las aplicaciones que usamos, que no sé, principalmente para navegar con el coche o navegar caminando o en bicicleta incluso, puede haber una aplicación, y de hecho las hay, de complementar, digamos, una autoevaluación por el tema de la enfermedad del COVID con el mapeo o la trazabilidad geográfica a través de esta geolocalización que tienen ya estos dispositivos. Esto permite, en cierto modo, identificar, digamos, áreas con diferentes picos de contagio y también contener o tratar de contener esta famosa, creo que hemos hablado mucho ya todos de esta curva de contagios que tiene que aplanarse lo más posible. La idea de estas aplicaciones móviles va un poco hacia ese lado, que permite luego dar un poco más de tiempo a las autoridades y los sistemas de salud para responder. Esto se ha visto tanto aquí en Europa como en otros lados, incluso en Sudamérica. Nosotros hemos hablado mucho en Sudamérica y me imagino en Europa hay esta residencia sanitaria, se habla mucho de la trazabilidad que es Mm. sumamente relevante para prevenir la propagación del virus. Me imagino que todo este tema debería estar dirigida a las autoridades. ¿Quién podría hacer uso de esta herramienta, la geolocalización propiamente tal? Bien, Y en particular el uso de los datos al final. bien. Digamos, hay dos grupos principales. Las autoridades, como decías, que usan el dato procesado Mm, y la ciudadanía. mm, Las autoridades, según mi parecer, lo que más de lo que más pueden beneficiarse es en que pueden tener mejores datos y con más granularidad en tiempo y espacio para poder monitorear la situación y tener estimaciones un poco más precisas de los casos, como decía antes, un mapeo de hotspots o de zonas calientes mm. donde puede haber más contagios, y que esto le permita a los gobiernos, a las autoridades, tener una mayor rapidez y eficacia digamos, para tomar acciones, por ejemplo, no sé, de desinfectar, ir a desinfectar ciertas zonas específicas de una ciudad o de un barrio, y bueno, de esta forma también tener un poco más de previsiones de la evolución de los contagios en una cierta zona. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que algo así, he utilizado una aplicación así y un poco también ayuda a aumentar el compromiso y la conciencia que tenemos sobre la situación, y poder, digamos, ayudar desde cada uno, ¿no? Al distanciamiento social. Nos permite ver, digamos, qué está sucediendo. Algunas de las aplicaciones nos permiten ver qué está sucediendo, y si vemos que hay alguna zona caliente, alguna zona con muchos contagios, y bueno, podríamos llegar a evitarla con esto. Sí, ahora, dentro de los temas al final que uno ve en todo esto, el temor de que tiene cada uno como ciudadano a ser traqueado también. Porque básicamente Mm. si yo estoy con una aplicación y me pueden ir traqueando y pueden saber dónde estoy, entendiendo que todo es de buena fe, me imagino que la parte técnica está solucionada en ese sentido, pero me imagino que hay un tema con la privacidad, ¿no?
Sí, sí, como, bueno, puede suceder que haya problemas de privacidad solo si no se toman los recaudos adecuados. Generalmente estas aplicaciones, digamos, cuando están bien confeccionadas y se han seguido normas como aquí en Europa el GDPR, no procesan datos personales que identifiquen o no deberían procesar datos personales que identifiquen unívocamente a una persona, sino datos más genéricos como el género, la edad, además obviamente de la posición, considerando esto de la geolocalización. Y por otro lado, estos datos que se tomen luego se pueden anonimizar, digamos, una vez que llegan al servidor para el reposo, el data in rest, se pueden anonimizar con algún código aleatorio y obviamente, o sea, ya como descontado también que la comunicación del dato hacia el servidor tiene que estar cifrada. Digamos, ya tecnológicamente está todo superado eso. Lo que por ahí pasa es que no se aplican bien estas cosas de cybersecurity y privacidad en este caso. Sí, con Efren Díaz en el último bloque vamos a estar conversando sobre eso, Ujú. precisamente. Ahora, para estar un poco a la orden, sabemos que la tecnología ya está, existe, se puede utilizar, hay que saber cómo utilizarla al final. O sea, podemos decir que al final tenemos la tecnología instalada. Me imagino que para ustedes todo este tema de la pandemia ha generado un gran desafío también de cómo empezar a utilizar, generar nuevas aplicaciones o cómo se puede utilizar la geolocalización en esto, ¿no? Ujú. Sí, 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 lo ha sido así. Hay, digamos, lo comparo un poco con experiencias previas que tuve trabajando en consultoría en el área de GNSS, Mm, principalmente en el sector del telepeaje, aquí en Europa del peaje utilizando sistemas de GNSS. mm. Digamos, realizó trabajo de investigación para la Comisión Europea y agencias afines. En el, Soportando a países que estaban intentando, digamos, implementar este tipo de sistemas. Eh, Incluso ya con mucho tiempo aquí en Europa, el primer país está ya hace 15 años con un sistema que hace uso de navegación satelital o de geolocalización para el peaje, eh, y todavía aún sigue habiendo una cierta reticencia, digamos, de las personas siendo reacias no solo a pagar la tarifa del peaje, que por ahí puede a uno no gustarle o gustarle, sino también al mismo sistema por ser traqueado, esta palabra en inglés que hemos hecho un poco, la hemos españolizado. Em, en estos casos, incluso aquí ha habido un país en Europa que desarrolló un sistema, lo implementó y al final no lo comenzó a utilizar por las reiteradas protestas que hubo. Y una de las motivaciones no solo fue la tarifa, sino que también era esto de la privacidad, del ser traqueado, que era algo que en realidad no existía, porque el sistema no traqueaba y no llevaba datos personales a ser traqueado como se decía. Entonces es una falta de información. Entonces, para mí me parece clave que una, mm, al hacer uso de estas herramientas de geolocalización que se masifican, tiene que haber una buena comunicación de qué realmente hace y qué no hace una herramienta que se vale de la geolocalización. Es clave que la ciudadanía, quien va a utilizar la aplicación, lo sepa, porque si no, la desinformación lleva, no solo en esta área, sino en muchas otras, a hacer cosas de las cuales no se sabe bien qué se está haciendo o qué se está utilizando. Mira, nos quedan 2 minutos. Básicamente me queda súper claro cuáles son los temores al final y los beneficios y un poco acercándolo a Sudamérica. Yo me imagino que la infraestructura tiene que ser algo importante para poder un poco que se empiece a utilizar la georreferenciación en este caso. Si bien en Sudamérica, ya lo adelantaba María Ángeles, estamos bastante avanzados. Yo me imagino que ya diciendo que la tecnología ya está, ya se puede utilizar, me imagino que todo esto tiene que venir acompañado de educación a la ciudadanía y tiene que venir acompañado también del soporte de los diferentes gobiernos de los distintos países. Tú bien ponías el ejemplo ahí de un país que lo implementó y que al final, o sea, que trató de implementarlo y no lo pudo implementar.
Sí. Me imagino que eso, al final, el cómo comunicamos esto es fundamental para que esto tenga éxito, ¿no? Independiente de que tengamos al COVID aquí cerca y el miedo que nos genera propiamente tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, bueno, también tener en cuenta que por ahí utilizamos aplicaciones que ya nos geolocalizan, como, no sé, Exacto. puede ser Instagram o Twitter, no sé, Mm, algunas que ya de cierto modo, sea por GNSS o navegación satelital, que por otros modos, como decir estoy en tal lugar, en tal restaurante o en tal bar, eh, es lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es una forma de ser traqueado que alguien maliciosamente puede utilizar eso, digamos. En los sistemas que son públicos, como puede ser esto de los peajes, o como lo es aplicaciones que han sacado, no sé, por ejemplo aquí la Generalitat de Cataluña, esto no sucede, no viene traqueado, no se hace un traqueo de una persona continuamente de dónde está, y bueno, eso queda claro o lo dejan claro en las, por ejemplo, en la aplicación donde queda a qué accede, digamos, la aplicación dentro de los elementos del teléfono móvil, digamos. Pero bueno, no viene bien comunicado. Yo incluso siendo ingeniero bajé la aplicación, la veo, no me queda claro si lo usa o no. mm, Después yo tengo mis medios para verlo, mm. que no está accediendo a mi posición todo el tiempo, pero no todo el mundo lo puede hacer a eso. ¿Mm? Vale. Juan José, te queremos agradecer este tiempo que tomaste con nosotros, dar nuestra contextualización, que nos va a ayudar mucho para encauzar lo que viene del webinar. Gracias por tu participación y bueno, quédate en el webinar porque vamos a tener algunas preguntas al final. Perfecto. Gracias a ustedes por la invitación y a la gente y por estar presente a los asistentes. Vale, muchas gracias. Con la presentación de Juan José, damos ya paso al segundo bloque, que es nuestra mesa redonda, donde efectivamente ya vamos a ir a la aplicación, a saber qué tecnologías ya existen y qué se está haciendo, lo cual me imagino que a todos nos genera cierta ansiedad por saber. Voy a hacer esta mesa redonda, son 3 personas, voy a hacer que cada uno se vaya presentando y nos vaya contando un poco lo que hace. Partimos contigo, José María. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Chile-España que nos haya invitado a participar en esta mesa tan interesante. Yo soy responsable de consultoría del mercado de salud de Minsight. Minsight es la división de tecnología de la información de Indra, una gran compañía que tiene presencia en más de 40 países y uno de ellos es Chile. En Chile, afortunadamente, llevamos trabajando desde hace más de 25 años, tenemos más de 700 personas trabajando en el país. En España somos bien conocidos también, por tanto, pues para mí es un placer estar en el Atlántico entre los dos continentes. Yo, el foco en el que quería poner, yo soy médico de profesión, aunque trabajo en una compañía tecnológica, el foco que quería poner es un poco el foco de la prevención del COVID o del abordaje del COVID dentro de las empresas. Y además desde una experiencia muy concreta, que es lo que nosotros como Indra, nosotros tenemos más de 43.000 personas en el mundo y el reto que las empresas se establecen frente a la enfermedad es el mismo reto que se establece en los países y los gobiernos. Queremos luchar entre la salud y la economía. En un momento dado tenemos que empezar a reincorporarnos a la actividad laboral porque si no el país se va a paralizar. Pero sin embargo tenemos una amenaza, el riesgo sigue existente, sigue muy vigente y nosotros como compañía nos planteamos para nuestra propia empresa cómo los trabajadores se van a reincorporar a la compañía. El 90% estamos teletrabajando, afortunadamente podemos hacerlo, pero tenemos factorías que producen radares, que producen simuladores de vuelo y esas personas se tuvieron que incorporar muy rápido. Entonces, para ello desarrollamos una solución, que es C19PAS, que estamos utilizando nosotros y que están utilizando otras grandes empresas. Más de 50.000 personas en otras empresas en el mundo, en grandes empresas, están utilizando esta solución. Y esta solución tiene tres partes. Rápidamente se lo voy a contar. Hay una parte que tiene que ver con una app para trabajadores y bueno, pues aquí yo les puedo mostrar la solución de trabajadores. Aquí ven que yo tengo un código QR con un pasaporte verde.
porque he pasado por un proceso de evaluación, de seguimiento diario de mi sintomatología, de comunicación con la compañía y por criterios de salud, por criterios de espacios, por criterios de ocupación, mi compañía me permite acceder de forma libre a las instalaciones. Al mismo tiempo hay una solución también de control de accesos, empleador de seguridad, es un control físico, gestiona espacios, gestiona temperatura, gestiona accesibilidad y ocupación de los sitios. Y por otro lado, una web que es la que controla toda la visión de compañía de sus diferentes sedes y empresas y también la visión principalmente de servicios médicos y de prevención de riesgos laborales. Esto contado muy rápido. Y aunque estamos hablando de geolocalización, nosotros de forma voluntaria hemos decidido que esta solución no tiene geolocalización y yo creo que será un tema para debatirlo dentro de las preguntas posteriormente. Sí que tenemos en nuestro área también, en nuestra compañía, una solución específica que viene del control de trabajadores, ¿no? La solución Motion Workers, que estábamos utilizando pues, para controlar trabajadores de riesgo, movilidad dentro de la propia compañía, accesos, estancias. Esa solución nos la hemos llevado también al entorno COVID y con esa solución que sí que utiliza geolocalización, utiliza wearables, a través de la comunicación podemos saber si un trabajador está muy próximo a otro y le avisa si alguien ha ocupado un espacio de forma inadecuada, si ha habido una traza. Es decir, por tanto, esas dos visiones de geolocalización sí, geolocalización no, ¿qué hacemos para proteger la salud de nuestros trabajadores? Era lo que yo quería plantearles y no quiero extenderme más en esta introducción inicial. Seguro que Álvaro, a lo largo de estos minutos, pues vamos abriendo temas. Gracias, José María. Seguimos con Leticia, que Leticia entiendo que ya está con soluciones más poblacionales, si bien vienen de la misma empresa, y Leticia nos puede empezar a contar. Así Leticia. es. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y bueno, me presento un poco. Soy Leticia Gómez, soy gerente de estrategia digital en Playground, la nueva marca de inteligencia artificial dentro de Minsight, el grupo Indra, que tiene un foco muy fuerte en innovación basada en inteligencia artificial y un modelo de negocio muy disruptivo basado en formas de trabajo abiertas y colaborativas con talento freelance de todo el mundo. Dentro de Playground hemos trabajado en varias soluciones para ayudar en la desescalada y evitar medidas drásticas como el confinamiento con las consecuencias económicas y sociales que tienen. Dentro de esas soluciones estaría la solución Bluetooth llamada Radar COVID, que está operativa en España, y la solución COVID Monitor basada en geolocalización, que ayuda tanto al usuario, individuo usuario de la app, como a la administración impulsora de la aplicación, con un alcance poblacional, a controlar la expansión del COVID y ayudar a que los usuarios lleven una vida normal dentro de un escenario de movilidad gracias a notificaciones que va lanzando la aplicación. Si os parece, os cuento brevemente cómo ayuda a cada uno de estos dos usuarios. Esta aplicación ayuda a la persona que se descarga, al ciudadano que se descarga la aplicación, primero ayudándole a conocer un nivel estimado de su exposición al COVID-19. El usuario se descarga la aplicación y completa de forma voluntaria, sin hacer ningún tipo de registro, login, no se le pide ningún dato personal, con lo cual todo es anónimo, completa un cuestionario que le arroja un nivel estimado de exposición al virus inicial que va enriqueciendo con sus datos GPS. De nuevo, activar el GPS o no también es voluntario, de forma que el usuario está protegido, los datos que cede están protegidos en todo momento. Según la actividad que va realizando, su exposición instantánea sube. Por ejemplo, yo me voy a un supermercado y la aplicación tiene trazado que estoy en un supermercado o que estoy en un punto de interés del país donde hay trasiego de personas y la exposición es alta. Mi exposición subirá mucho, pero sin embargo, si yo paso unos días en casa, esa exposición acumulada irá bajando paulatinamente. Y yo voy viendo qué impacto tienen mis acciones en mi exposición al virus y me permite modular un poco mi rutina. Al mismo tiempo, mientras yo llevo a cabo mi día a día, esta aplicación me lanza notificaciones con recomendaciones de salud. Si resulta que yo ni he contestado el cuestionario de autoevaluación, ni he activado el GPS, que es posible no hacerlo, recibiré unas recomendaciones genéricas que lanza la administración a los ciudadanos para ayudarles a mantener su seguridad. Si he tanto respondido el cuestionario como he activado mi GPS, tendré recomendaciones sanitarias personalizadas de forma que extraer el máximo de valor de la aplicación.
Y también es posible toda esta actividad que llevo llevando a cabo, que tiene un impacto en mi exposición al COVID-19, se va guardando en reportes personales que el usuario puede ver de forma diaria, semanal, mensual, al nivel que quiera, y puede ver en qué momento su exposición ha aumentado drásticamente, de manera que uno puede modular su rutina diaria, o sea, ir al supermercado a otras horas donde hay menos gente, no coger transporte público, ese tipo de acciones, porque veo directamente el impacto de mis acciones sobre mi exposición al virus. Y por otro lado, ¿qué es lo que obtiene la administración? De todos estos datos GPS y autoevaluación que el usuario cede voluntariamente, la administración cuenta con un dashboard de análisis que le permite analizar datos agregados de movilidad de los usuarios, de manera que puede, por un lado, evaluar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de seguridad que está lanzando a nivel país, apoyando la toma de decisiones, y por otro lado, y esto es muy importante, personalizar las notificaciones. O sea, lanzar notificaciones de nuevas medidas en función de las acciones de los usuarios, de perfiles demográficos, de forma que se abre un canal de comunicación directo, sin intermediarios, sin opiniones, entre el gobierno y el usuario. Y esto es muy importante porque esta comunicación directa y unas recomendaciones veraces son importantes para que el usuario, el ciudadano, colabore y se contenga la expansión del virus. Y bueno, así es como funciona COVID Monitor. ¿Habrá algún aspecto más en el que probablemente quieras profundizar después? Espero a tu turno de preguntas. Gracias, Leticia. Gracias. Vamos con Nicolás. Nicolás, CEO de UTrack. Nicolás, cuéntanos un poco. Yo sé que tú estás más por un lado distinto, pero que nos pesa contar un poco de qué trata UTrack. También es importante. Así es, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y vamos conversándolo, así lo hacemos más dinámico, si te parece bien. Vale. Nosotros estamos intentando colaborar en otra parte de la salud que tiene que ver un poco con la salud mental y la salud financiera de las personas. Todos saben que ocurren algunos fenómenos cuando ocurren este tipo de cosas, como por ejemplo aumenta la tasa de desempleo y cosas similares. Nosotros ayudamos a las personas a solucionar sus problemas financieros por medio de conectarlos de una forma más humana y de una forma más empática y más compasiva con las organizaciones y las instituciones financieras. Y ocupamos una plataforma de analítica de comportamientos que utiliza geolocalización, su core, que se llama UTrack, para que estas empresas, que normalmente son el retail y la banca, cuando ocurren estas anormalidades que sus clientes no pueden pagar sus compromisos y entran en mora, necesitan encontrar soluciones. Y algunas de las formas que se utilizan para encontrar esas soluciones es que trabajan con call center, con empresas que hacen llamado a los clientes para recordarles y pedirles que por favor se pongan al día. También utilizan soluciones digitales, hacen envíos de mails, SMS y WhatsApp, recordándole a los clientes, pero la solución que nosotros entregamos es a través de ejecutivos de fidelización que tienen las mismas organizaciones con las cuales van a visitar a los distintos clientes, a sus empresas, a sus hogares, y tratan de entender qué es lo que está ocurriendo. Tratan de no solamente tener este scoring, que normalmente es un scoring demográfico y de comportamiento, sino que tratan de agregar algún otro tipo de variables a este scoring, variables más emocionales, variables más de contexto, variables más de núcleo familiar, que eso solamente se logra cuando ocurre una conversación de tú a tú con un cliente para tratar de levantar la información. Para que eso ocurra, obviamente hay que saber dónde viven los clientes y cuál es la ruta óptima que pueden recorrer estos distintos ejecutivos para tomar todas las precauciones que se tenga que tener y, por supuesto, optimizar los recursos que disponen estas organizaciones y poder conectar de forma personal con estas personas que hoy en día se encuentran vulnerables. Y al igual que un paciente que tiene un problema de salud, que necesita ir al médico para que se lo diagnostique y tratar de en conjunto realizar un tratamiento y hacer un seguimiento para ver si se mejora, ocurre similar con la gente que tiene problemas financieros. Requieren a veces de mayor flexibilidad por el contexto en el que están viviendo y nuestra plataforma lo que hace básicamente es armar una especie de un tablero de ajedrez en el cual las organizaciones pueden entender a través de distintos mapas de temperatura,
dónde están ubicados todos sus clientes, los perfiles, y cómo se van produciendo estos distintos contactos entre estos ejecutivos o estos médicos en terreno, como quieran llamarlo, para ir a poder diagnosticar y generar esta flexibilidad que se requiere y estas conversaciones, y luego levantar toda la data de forma automática en las aplicaciones mobile que desarrollamos y llevar todo eso a unos dashboard webs para que estas organizaciones puedan funcionar como una torre de control en un aeropuerto en que en realidad pueden dirigir el tráfico y buscar soluciones lo más rápido posible. La idea es que la gente ojalá no vaya a los bancos o no tenga que salir, sino los bancos vayan hacia ellos. O sea, estamos humanizando un tema que no estaba muy humanizado hasta hace muy poco. Uno tenía un poco la idea del cobrador que te tocaba la puerta de otra forma. Encuentro que es bastante notable eso. Ya quiero un poco empezar a abrir micrófono y empecemos a conversar. José María marcó un punto y me gustaría retomarlo. Geolocalización sí, geolocalización no. ¿Qué aspectos tomamos ahí, José María, y qué son importantes, que sería importante destacar? Sí, yo un poco, y seguro que luego Efren, cuando nos hable de la parte legal, nos va a dar mucha más profundidad de los aspectos legales que tienen que ver con esto. Nosotros en la visión de empresa planteábamos, o sea, a la gente, aunque ya lo hemos hablado, de cualquier aplicación que tenemos, Instagram nos geolocaliza, Google sabe por dónde me he movido, con quién he comido, lo que he hecho. Esto no nos da miedo, pero parece que cuando tiene que ver con aspectos de salud nos preocupa mucho que nos geolocalicen. Entonces nosotros, yo creo que un poco la decisión, y fue una decisión estratégica en la compañía, es decir, no queremos que nuestros trabajadores tengan la percepción de que la empresa está invadiendo su privacidad y por tanto, pues todo lo que tenga que ver con control de espacios lo hacemos de otra manera, ¿no? Lo hacemos mediante códigos QR, mediante control de acceso, mediante integración con los sistemas de seguridad de la compañía, y esa es una decisión que se tomó para nuestros empleados. Hay empresas en las que quieren tener una seguridad mucho mayor y necesitan tener a sus trabajadores controlados, porque son trabajadores de riesgo, porque están en zonas geográficamente aisladas y, por tanto, pues, integrar estas otras soluciones que tienen que ver con la localización precisa del trabajador puede ser relevante, pero a nivel de empresa, yo, en mi opinión, pues seguramente no. También conocerán ustedes, ¿no?, cómo se han liberalizado las APIs de Google y de Apple, cuáles son los elementos tecnológicos más fiables que tienen que ver con el contact tracing, y por tanto yo creo que estamos en un momento tecnológico en el que yo, si tuviese que decir en una empresa, diría no geolocalices a las personas. Vale. Pero por otro lado veíamos a Leticia y nos contaba del COVID Monitor, de todos los beneficios que trae, incluso más cuando está geolocalizado. En base a eso, el approach es un poco distinto, ¿no? Bueno, son soluciones diferentes porque realmente, bueno, COVID Monitor es una solución a nivel poblacional y está, al contar con políticas de anonimidad por diseño, no es factible vigilar qué está haciendo cada persona. Cuando una persona baja y activa la aplicación, se genera un ID aleatorio en el backend que no permite identificar quién es cada uno, dónde ha estado y qué ha hecho. Y claro, con el alcance poblacional es muy interesante utilizar geolocalización porque permite ver todos esos datos a nivel agregado. El gobierno contaría con un mapa de todo su país con los puntos de interés que le permitiría ver dónde se está exponiendo cada ciudadano de forma anónima. Y no existe este dilema tan marcado de los trabajadores con la empresa en cuanto a geolocalización. Vale, en tu caso, Nicolás, yo me imagino que algunas barreras habrás encontrado. Me imagino que estos médicos que tú llamas, que están en la calle, más humanos, que se hacen cargo de un dilema de la insolvencia al final. Es muy complejo armar este equipo, es muy complejo incentivar un equipo que salga a la calle, que tenga contacto con alguien que generalmente quizás no lo va a ver tan bien a buena primera en el primer approach que tienen. Extremadamente complejo, pero a la vez extremadamente gratificante. A mayor riesgo casi siempre hay mayor retorno. En este caso de gente que de alguna u otra forma ha quedado un poco aislada.
que siente que no tiene esta capacidad de comunicarse y de ser escuchada. Y cuando esto se logra, se produce una cierta magia que no se hace a través de un computador o de un mensaje o quizás de un robot que te llama. Por lo tanto, se sigue haciendo y cada vez se está haciendo mejor y se está especializando más. Si es difícil, sí es difícil. Si sirve cualquier cantidad, porque al final todas estas empresas lo que tratan de hacer es tratar de potenciar sus estrategias de omnicanalidad para poner siempre al cliente al medio y que cada cliente pueda tener el servicio y la experiencia que desea a su forma. Y esta es una de ellas, no es la solución mágica. Ahora, quiero ahondar en un tema ahí de experiencia de usuario final, al final la persona que tú contactas, ¿también se le agradece un poco este nuevo tipo de contacto también? Totalmente, y si es que fueran a verte y logran entender tu situación y en lo que estás, y logran llegar a algo nuevo que no habías llegado, y logran formular una solución, y ahí mismo se habilita un botón de pago. Al final la gente no sabe, pero la mora o la deuda o la insolvencia trae un círculo vicioso que es bastante pesado. Aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, es una de las principales causas de divorcio. Cuando uno se mete a investigar un poquitito lo que hace la deuda severa, en Estados Unidos le llaman delinquency state, para que te hagas una idea de la Claro. severidad que le colocan al peso de la gente que no cumple sus compromisos financieros. Estar en DICOM es quedar automáticamente afuera del sistema financiero, no tienes ningún tipo de apalancamiento para poder desarrollarte y Claro. la gente busca una forma de salir. Entonces, eso tiene que ver un poco con la experiencia que perciben de poder obtenerlo de una forma distinta. Vale. José María, en el caso de la empresa, un tema que es distinto, pero ¿cuáles son los aspectos clave al final para el éxito de la utilización de esta herramienta? Me imagino que comunicar bien sería uno, y también preguntarte acto seguido qué dificultades también tienes para implementarla. Sí, un poco cosas que al final las decisiones, estas aplicaciones nuestras están en distintas empresas y ha habido decisiones en empresas grandes que han dicho ningún trabajador accede a las oficinas sin tener un pasaporte verde o yo me liberalizo un poco, intento convencer. Nosotros la experiencia nuestra en Indra, que empezó siendo un piloto en alguna de las factorías, ha sido positiva porque se le ha dado yo creo que la clave es convencer. Y esto lo mismo pasa con los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos, cuando uno nos dice que quiere tener una aplicación de geolocalización o que quiere tener una aplicación de control del COVID, siempre va a haber gente que diga, quieren entrar en mi privacidad, la empresa me quiere controlar. Yo creo que la clave es que uno entienda qué beneficios tengo. Y yo como trabajador claramente veo beneficios, me puedo comunicar con los servicios médicos de forma automática, recibo información de mi compañía, tengo la percepción de que la compañía se está preocupando por mi estado de salud y eso ha sido un elemento clave, ¿no? Y en las reuniones de presentación, pues yo me ponía casi la bata de médico, ¿no? Decía, yo como médico os recomiendo, los sindicatos también se han alineado con la estrategia. Y yo creo que es un poco, hay que convencer a la gente, pero eso hay que convencerlo en el país. Si a mí me obligas a ponerme una mascarilla, entiendo que es una obligación. Si yo entiendo que poniéndome la mascarilla protejo a mi familia, me protejo a mí, me la termino poniendo, ¿no? Y bueno, pues esto y la gestión del cambio es lo más complicado siempre, ¿no? Leticia, en tu caso me imagino que debe ser algo similar, lo tuyo es más son poblacionales al final. Primero preguntaste, esta solución está disponible, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué se necesita para implementarla? Vale, pues esta solución está construida y disponible y para utilizarla a nivel poblacional harían falta un par de cosas de setup. O sea, imaginamos que el gobierno de Chile quisiera implantar COVID Monitor. Vale. Sería necesario primero tener localizados los puntos de interés del país, hospitales, comercios, sitios concurridos y sitios que en caso de confinamiento o cuarentena tienen un papel permisivo distinto de otros lugares, ¿no? Esto Google lo tiene localizado, sería descargar esos puntos y dividir Chile por cuadrantes y tener esos lugares en el mapa. Esto ya sirve como una base para personalizar esas notificaciones que ayudan a tener a los ciudadanos seguros. Y la segunda cosa sería, dado que al implementar la aplicación en un país
no existe un histórico de datos generados por esta aplicación, habría que recurrir a fuentes gubernamentales para marcar por cuadrantes o por códigos postales la incidencia del virus, de forma que cuando el usuario la descargue ya haya una base para actualizar ese scoring de exposición al virus según se va moviendo. Eso, bueno, técnicamente es fácil y totalmente, como dice José María, lo difícil es la comunicación. O sea, es un factor de éxito importante, porque sobre todo estas aplicaciones a nivel poblacional van a ser tanto más efectivas como mayor sea el volumen de usuarios que la adoptan. Va a haber más enriquecimiento de datos, más colaboración ciudadana, que es lo que hace falta, que todo el mundo siga las medidas de seguridad, más visibilidad por parte de la administración, que hace más fiables las decisiones que tome, con lo cual una campaña de promoción y de concienciación potente y sobre todo transmitir el mensaje de anonimidad, que es lo que más preocupa a los usuarios para adoptar este tipo de aplicaciones, es algo determinante para que la adopte un volumen significativo de personas y funcione bien. Y ahí me imagino que el rol de las administraciones, tanto a nivel local y a nivel nacional, Sí, sí. es fundamental, o si no, el éxito o el fracaso de la implementación. Así es, el gobierno tiene mucho más acceso a los ciudadanos. Al final, ¿a quién tomas de referencia para unas recomendaciones o unas leyes que hayan salido relacionadas con esta coyuntura sanitaria o las medidas? Vas al gobierno, no vas a otra fuente. Entonces, cuanto más activo sea su papel para concienciar a los ciudadanos de la importancia de adoptar el COVID Monitor, mejor va a salir todo y mejor va a ser la cooperación ciudadana. Ha estado súper provechoso este diálogo. Me quedan 3 minutos y ya me están diciendo que me quedan 3 minutos, casi como si estuviéramos en la televisión. Sí, los quiero desafiar en que cada uno tenga un minuto final y remarque algunos puntos que considera que son importantes, y así vamos cerrando un poco lo que es la mesa y nos quedamos, si alcanzamos, con las preguntas al final. Te doy la palabra a ti, José María, que has partido toda la mañana. Dale. Venga, yo, puntos críticos. La tecnología sirve, pero la tecnología, el control de la pandemia, el control de los problemas no se basa en la tecnología. Hay que definir muy bien los procesos y los flujos, y eso es el elemento. Y luego, tecnológicamente, podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos utilizar geolocalización, podemos utilizar Bluetooth, podemos utilizar GPS, podemos utilizar un tarjetón en el que vamos apuntando las cosas. Yo, aunque trabajo en una empresa tecnológica, el mensaje es: pensemos primero cuál es el problema de salud, y luego démosle visión tecnológica, no lo hagamos al revés. Vale. Leticia. Muy bien. Bueno, estamos en el siglo XXI, tenemos unas tecnologías muy avanzadas en las que nos podemos apalancar para conseguir resultados excepcionales. Usémoslas. Es importante saber qué tecnología utilizar y no usar medios del siglo pasado, o sea, aprovechemos todos los avances que tenemos. Pero también es muy importante la colaboración ciudadana. O sea, insisto en el mensaje de cooperar entre todos, y la tecnología habilita eso para que los resultados sean extremadamente rápidos y podamos controlar el COVID-19 y no él a nosotros. Eso, gracias. Nicolás. Me quedo con que la tecnología está aquí para facilitarle la vida al hombre, que creo que es lo más importante, que no tenemos que, o a la mujer o al ser humano. Segundo, hay que poner mucho ojo en las experiencias. Creo que ha cambiado un poco el mundo de cómo están las experiencias, y por lo menos desde mi punto de vista, no hay que perder el toque humano en estas experiencias. Y anclando un poco eso con que todos ponen ojo en optimizar los recursos y mostrar los beneficios, como lo estaban comentando antes y lo dijo José María, de poder pronunciarlos súper bien y que sean claros y que se entiendan. Creo que siempre va a ser importante la forma en que se lleva el contacto. Y ese contacto humano, creo que la geolocalización va a jugar un rol clave en ver cómo llevar esa experiencia que se quiere transmitir. Les quiero agradecer a los 3 por sus valiosos aportes. Creo que la bajada de la geolocalización en aplicaciones reales es algo que nos acerca mucho más, nos hace confiar en esto también. Y sin más, agradecer el tiempo que se tomaron para esta mesa redonda, y los invito a que se queden porque viene el aspecto legal y después trataremos, si alcanzamos, a hacer algunas preguntas. Les vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Terminando este bloque,
ahora nos toca hablar un diálogo sobre legal y ética, que va a estar a cargo de Efren Díaz. Efren Díaz, abogado, doctor en Derecho y responsable del área tecnológica y Derecho Espacial del Bufet Massey Calvet. Efren, tenía tantas preguntas aquí anotadas, pero yo creo que las preguntas se fueron dando en las conversaciones, no los quisimos tocar mucho, porque tú eres el especialista y un poco que ya partas un poco comentándonos lo que fuiste escuchando y cómo vamos marcando esto, el tema de, de seguridad de los datos, el tema de que me están traqueando, el tema de la vulnerabilidad que siento. Partamos contextualizando un poco eso, si te parece. Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Kim como a la Fundación Chile España, así como también al resto de panelistas que bueno, he aprendido mucho de cada uno con temas claramente interesantes. En efecto, el punto de partida tiene un nexo de unión entre la tecnología y la legalidad. La gran pregunta ante todo esto es, ya que, como decía también Leticia, José María, Nicolás, tenemos una gran tecnología, una tecnología potente, capaz de hacernos llegar a unos límites hasta ahora casi impensables, se presenta no tanto el puedo hacerlo, sino el debo hacerlo. Además, este debo hacerlo es lo que se plantean muchos gobiernos, también empresas privadas, a la hora de tomar decisiones, porque una decisión no se toma solo por una razón técnica o de posibilidad material de ejecución, sino también por una razón de legalidad. Entendiendo que la ley habitualmente recoge el sentir social y de alguna manera es lo que protege a las personas. Entonces, a la hora de plantearnos si es legal vincular y utilizar sistemas GNS con soluciones y aplicaciones para luchar la pandemia, pues prácticamente la respuesta sale sola. O sea, sí es legal. ¿Qué ocurre? ¿Que pueden ayudar los sistemas de navegación satélite a resolverlo? Pues como muy bien ha apuntado José María, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de qué problema requiere de la solución que nosotros tenemos disponible. ¿Qué derechos quedan afectados en este mapeo de la situación? Por supuesto, en relación con la geolocalización en el COVID, pero incluso con la geolocalización en general. Pues en este caso quedan afectados temas de salud pública, de privacidad, incluso de secreto estadístico, ya que han salido cuestiones de Big Data y de inteligencia artificial. ¿Qué temas son sensibles para ordenarnos las ideas? Pues de alguna manera, y quizá por este orden, la privacidad, la salud pública y la tecnología. La privacidad nos plantea diferenciar qué es un dato personal, y en ese caso sí que se aplica la normativa europea o de otras regiones, también normativas nacionales específicas por cada estado, pero también hay que diferenciar el dato personal de lo que no es dato personal, como son, y se han puesto ejemplos muy interesantes, datos anonimizados, o el tratamiento a gran escala de datos que no son personales, aunque se refieran a personas, o cuando el origen del dato sea la propia persona a través de la aplicación o a través de los datos que se facilitan por las administraciones públicas. En ese sentido, y suscribo lo que ha señalado Leticia y José María sobre la comunicación y la importancia de la comunicación, de cómo hacer entender que hay datos que no son personales, que no requieren de una protección, nos lleva a una reflexión muy importante. La privacidad existe para proteger a la persona. Ahí me parece que un equívoco habitual en una privacidad que quiere como bloquear y congelar el dato y hacerlo de imposible acceso a cualquier entidad. En segundo lugar, junto con la privacidad está una cuestión de salud pública, que en este caso es la cuestión que se pretende resolver tratando de minimizar o erradicar un virus que desgraciadamente afecta a escala global. En este caso, creo que una cuestión desde el ámbito legal a clarificar es quién es el responsable responsable en el sentido de competente para atender esta cuestión. En principio son las autoridades sanitarias, no hay duda, pero hay varios países que han adoptado soluciones legales que por lo menos requieren una reflexión y casi una crítica o al menos una aproximación crítica, como es países que han atribuido el seguimiento de la información sanitaria a las autoridades estadísticas, agravando
el sentir social de si eso es o no es realmente legal, porque al final nos aboca a la tercera cuestión, que es la de la tecnología a utilizar. Es claro que no es lo mismo utilizar tecnologías como puede ser Wi-Fi o GPS, no me entretengo en los detalles técnicos, que aplican, que suponen procesar datos que necesariamente son personales porque están a veces basados, por ejemplo, en el titular de la línea telefónica que opera en el dispositivo, de medios descentralizados como puede ser la tecnología Bluetooth, de la que nos han puesto ejemplos, que permite una trazabilidad basada en el contacto, pero no en el dato personal. Entonces, esto nos permite entender que también las soluciones que han dado en diferentes regiones del planeta son cruciales. Se ha hablado de las aplicaciones de Google y Apple, pero no está de más recordar que son dos compañías residenciadas en Estados Unidos. Se ha hablado de que hay compañías que no operan solo con Bluetooth y optan por sistemas centralizados no anonimizados. Entonces, por poner un poco brújula en la cuestión y cierto orden, diría, la Unión Europea, con el Reglamento General de Protección de Datos del 2016, sobre todo busca proteger al ciudadano. Sin embargo, por hablar de la otra orilla atlántica, pero por el norte, en Estados Unidos, de entrada, no existe una normativa a escala nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la normativa que existe en materia de privacidad a escala federal de todos los Estados Unidos, a escala nacional concreta, existen de momento, si no estoy desinformado, dos normas fundamentales. Una es la California Consumer Privacy Act, que protege al consumer, no exactamente al ciudadano. Y luego en Washington está la Washington Privacy Act del año 2020, que también busca proteger al consumer. Es decir, mientras que Europa va a proteger los datos de esos ciudadanos pacientes COVID como datos de ciudadanos, hay áreas del mundo que los protegen como si fueran consumidores, o sea, datos para ser vendidos. Perdonad por simplificarlo de esta manera. Entre tanto, en el mes de julio se ha dictado en Europa una importantísima sentencia que anula las transferencias internacionales entre Europa y Estados Unidos y viceversa, que no estén basadas en una causa fundamental o una base de legitimación suficiente como puede ser el consentimiento. Y entiende que las relaciones entre Europa y Estados Unidos a escala general no son seguras. Entonces, esto determina que también el apoyo en aplicaciones basadas en normativas que no están definitivamente alineadas a la Unión Europea va a determinar por parte de una visión europea que no sean legales. En este sentido, ¿cómo gestionarlo en la práctica? Bueno, pues también para introducir los aspectos éticos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que las personas son pacientes y, por lo tanto, los datos que vamos a tratar de ellos, si fueran datos personales, son datos especialmente protegidos o categorías especiales de datos que requieren unas medidas técnicas y organizativas especiales. Por otro lado, están los responsables de tratamiento, que no siempre, ya digo, son las autoridades sanitarias, sino que en ocasiones han sido o son las autoridades de estadística, como pueden ser los institutos nacionales de estadística y similares. Y al final también, junto con esos interesados, nos estamos encontrando con quienes sean encargados de tratamiento de esos datos, que a veces, hablo de varios países, no de uno solo, acaban siendo las compañías operadoras, o puedo poner en el caso de España algún ejemplo de alguna autonomía, que incluso es una compañía privada que nada tiene que ver con el ámbito de la salud. Con lo cual es bastante tremendo que los datos, cuando son personales e incluso anonimizados, terminen en manos totalmente privadas. Lo digo no por zanjar la cuestión, sino por determinar un poco el mapa en el que nos encontramos. Por tanto, al final los temas éticos relevantes se acaban planteando en términos de libertad y seguridad, como hemos visto cuando el confinamiento, si se prefiere la seguridad sanitaria a la libertad de movimiento. Ya digo, es una cuestión compleja, a la que no voy a dar una solución ni una línea concreta, sino solamente plantearla porque es algo a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. El ejemplo que ha puesto José María sobre empresas que adoptan no geolocalizar por defecto es quizá una garantía para preservar la libertad y preservar la seguridad, no solo de movimiento, sino la seguridad sanitaria. En definitiva, el aspecto ético relevante
y no va a dar tiempo a abordarlo en detalle, es el privacidad versus vigilancia. ¿Qué queremos? Que nuestros datos estén seguros para estar sanos o procurar evitar los contagios, o dejarnos someter a unas herramientas de vigilancia que son muy potentes. Y esa vigilancia en el ámbito de los datos de geolocalización creo que merece al menos dos reflexiones, que comparto casi a modo de conclusión. Primero, la relevancia de los datos personales y en particular de los datos de geolocalización, que ahora se han convertido ciertamente en unos datos especialmente cualificados para determinar cuál sea el nivel de protección, requiere entender que el dato personal y el dato de geolocalización es jurídicamente relevante no solo porque diga dónde está la persona, sino que en muchas ocasiones, como ha puesto Leticia ejemplos muy sugerentes, dice más bien quién es la persona. No se trata de dónde estoy, sino que hay información que dice incluso quién soy. Por lo tanto, las implicaciones jurídicas en esta materia son muy relevantes. Hablo cuando tratamos datos personales porque afectan a cuestiones como la identidad y la identificación de las personas. Y por lo tanto, el riesgo de error o el peligro de doble uso de esa información es sumamente relevante. Y por tanto, me gustaría por eso concluir sugiriendo claridad en qué sean datos geoespaciales, que son cualquier información que directa o indirectamente afecta a la localización de una persona. Además, es muy relevante jurídicamente porque entraña un valor añadido geoestratégico hasta el punto de que permite tomar decisiones públicas y privadas que afectan a ciudadanos individuales e incluso a escala social, pero también son datos, lo digo como contrapunto, no hay que confundir el dato personal con datos agregados o anónimos, como ha puesto algún ejemplo Leticia, donde no estamos ante datos personales y entiendo, no quiero entrar al detalle, que ni siquiera se aplicaría la normativa de protección de datos. Porque de aplicarse la normativa de protección de datos, habría que respetar los derechos, resumidamente ARSOPOL, ¿no?, de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, y limitación del tratamiento que asiste a las personas que tienen ese derecho. Y por tanto, ¿cuál es el principal riesgo de estos datos? Pues que por un lado afectan a la privacidad y como se está comprobando en aquellos lugares donde existe una tecnología suficiente para dar una solución concreta a un problema determinado, si emerge una cuestión de privacidad, se lleva por delante, digamos, y arrasa todo el esfuerzo que se ha hecho, por algún ejemplo que también ha citado José María. Y por último, entendemos que es algo valioso utilizar la geoinformación y los servicios de geoinformación apoyados en calidad y en interoperabilidad, porque efectivamente si se garantizan mecanismos de anonimización pueden ser utilizados de una manera muy valiosa para paliar o mitigar o luchar contra esta pandemia que nos está afectando a todos. Muchísimas gracias y quedo encantado de las preguntas que queráis formular. Vale, Efren, yo tenía un sinnúmero de preguntas acá que le fui haciendo check en la medida que fuiste avanzando porque me las fuiste contestando una a una. Así que de hecho tenía cuál es el principal riesgo de los datos, lo contestaste. Así que si te parece, y en honor al tiempo, vamos a ir a la ronda de preguntas, ¿te parece? Y vamos a ir contestando las que vayan saliendo de la gente. Así tratamos de tener algún tipo de interacción, ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Te agradezco enormemente la presentación, muy clara, muy concisa, y nos queda bastante todo claro por dónde va el tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Me llegaron algunas preguntas, no sé si notaron, me caí, estuve 3 minutos o 4 minutos fuera, así que la tecnología no está tan probada como veníamos conversando, así que se me cayó internet y tuve que volver a subirme. Pero ya estoy de vuelta y estoy de vuelta con las preguntas. Voy a leerlas. ¿Qué otras aplicaciones podrían tener geolocalización en el ámbito de salud, además de estas que se presentan relacionadas con el COVID-19? Eso le preguntan a Juan José Grosso. Juan José, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿La vuelvo a leer o la captaste? No, en el ámbito de salud que usen geolocalización. En estos momentos no te sabría responder esa, quizás los que están más dedicados al ámbito de salud. Sí conozco en el ámbito de COVID aplicaciones que tengo unos
compañeros que las están desarrollando, que intentan un poco reducir digamos, la muchedumbre o mucha gente, digamos, en el transporte público, y por otro lado también de poder optimizar, que se mencionó antes, el transporte público, para no tener, digamos, no sé, buses que estén muy llenos de gente, o hacer que sea más eficiente el transporte sin que siga una línea fija, digamos, y que pueda recoger a la gente sin que se produzca mucha gente en las paradas de los buses. En el área de salud, lamentablemente en este momento no podría responder. Vale. Gracias, José María. Sí, O sea, algo muy fácil. sí, José María, te iba a pasar la palabra a ti, le está dando gracias a Juan José. Y te dejo plantear esta pregunta y a ver si toma un poco la otra pregunta anterior, ¿te parece? Sí. Y te dejo esta planteada a ti, te la dejo planteada también a toda la mesa redonda, pero particularmente quizás va más enfocado a ustedes. ¿Qué otros países están poniendo en marcha iniciativas similares en concreto en Latinoamérica? Y si estas están operando a través de la geolocalización, me imagino que tanto en el mundo empresa como en el mundo más abierto. Te paso la palabra. Perfecto, pues intento contestar un poco. Fíjate, si hablamos de salud, yo creo que todos tenemos en nuestros celulares aplicaciones que tienen que ver con la salud que nos están geolocalizando. O sea, yo tengo un teléfono Samsung y tengo un Samsung Health y sabe dónde estoy, sabe cómo me he comportado, sabe cómo duermo. Yo tengo la pulsera. Claro, entonces todos estos wearables y estas cosas que nos parecen que son inocuas, en el fondo nos están geolocalizando. Yo hablaba de una solución concreta que tenemos para trabajadores, pero es para trabajadores de riesgo, de personas que pueden estar poniendo cable en una zona geográficamente aislada en la que sí que tienen que estar geolocalizados. O sea, todos tenemos soluciones que nos están geolocalizando y que tienen que ver con la salud. Y compartimos alegremente nuestra información porque nos dejen subir un vídeo a TikTok. Entonces, yo creo que ahí Efren ha puesto muy bien los puntos sobre lo que tenemos que ver. Con respecto a qué están haciendo los países, yo en entorno Latinoamérica no tengo realmente mucho conocimiento, más allá de lo que sí que se está haciendo en Chile. Perú también intentó hacer sus soluciones de localización también, pero no tengo realmente la clave de soluciones que se estén implantando realmente. Sí que puedo darles un poco la visión de Europa, ¿no? Y en Europa se está trabajando varios países, además con propuestas distintas de soluciones centralizadas en los que sí que se recogen datos de cada persona, y esos datos de cada persona que se terminan almacenando, modelo francés, hacen que la solución sea poco aceptada, o países que están utilizando soluciones descentralizadas, como puede ser Alemania, como puede ser España, en la que no se almacena ningún dato personal de las personas y simplemente son los celulares los que comparten información. Entonces, esa es una decisión muy estratégica, y yo creo que los países, cuando adopten este tipo de decisiones, tienen que pensar muy bien, efectivamente, lo que decía Fren, cuál es, para mí qué es seguridad, para mí qué es libertad, para mí qué es salud pública. Y yo creo que sí que hay experiencias muy restrictivas en Asia, China, Singapur, Corea. En otros aspectos hay iniciativas mucho más libres y que comparten menos información en Europa, y yo creo que en América vais un poco por detrás del resto del mundo, afortunadamente, en la pandemia. Yo creo que tenéis capacidad para aprender en aquellas cosas que nos estamos equivocando, porque todos los días nos estamos equivocando constantemente, ¿no? Yo, si me permites, Álvaro, por complementar un poco la idea de José María, en el caso concreto de Chile, que hemos estudiado en detalle Corona App desde un punto de vista legal. No entro a valorarlo desde el punto de vista si está bien o está mal, solo dos apuntes. Por un lado, como bien apuntaba José María, cuando se trata de sistemas descentralizados, no hay problema de datos porque es dispositivo con dispositivo, pero, por ejemplo, es significativo que Corona App ya anuncie en su política de privacidad que el centro de almacenamiento de datos es Amazon Web Service Estados Unidos, Virginia. O sea, esto Europa, digamos, con esta sentencia que mencionaba antes, sería, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una cuestión nula de pleno derecho, inválida, ¿no? En segundo lugar, hay otros países, por ejemplo también Chile, que lo que sí se están encontrando son dificultades de aceptación por parte de los usuarios cuando detectan que están siendo
antes hablabas de traqueado. Yo creo que a lo mejor la palabra vigilado puede concretar mejor dónde estamos, ¿no? O sea, porque genera problemas de interlocución y de esa comunicación, porque se nos ve seguidos, ¿no? Vale. Leticia, tú no sé si quieres Sí. agregar algo. Vale. Sí, solo quería puntualizar una cosa. O sea, es cierto que en Colombia está la aplicación Coronat que pide datos identificativos de los usuarios. En Argentina está la aplicación Cuidar, que también se basa en geolocalización y pide DNI, domicilio, o sea, se identifica al usuario claramente. Es cierto que luego los datos de geolocalización se guardan de forma anonimizada y con la política de privacidad, al recabar el consentimiento explícito del usuario, ya estarían cubiertos en cuanto a cumplimiento de normativas de privacidad. Pero nosotros vamos un paso más allá en la anonimidad y ni siquiera pedimos eso. Generamos el ID aleatorio, no se pide ningún tipo de registro y de esta forma no hay manera de que un usuario tenga ciertas reservas de que esto pueda ser una antesala de vigilar al ciudadano. Vale. Tengo una última pregunta para Efren, que nos llegó más allá de las cuestiones de privacidad de cada individuo. Por lo que está comentando, la información de los sistemas de geolocalización también deben tratarse como datos a proteger desde el punto de vista legal. ¿Es así? La respuesta requiere responder con depende. Vamos a ver, hay una duda internacional grande acerca de si los datos de geolocalización son datos personales. Sobre esto acabo de escribir una tesis doctoral y puedo concluir que sí son datos personales cuando directa o indirectamente permiten identificar a una persona. Por lo tanto, creo que ese es el punto de partida, más que el otro, que está en el otro extremo, de pensar que como todos estamos en el globo terráqueo, pues por razón de escala y como no se sabe, no lo son. O sea, me parece que es más riguroso partir de que el dato de geolocalización es dato personal hasta que, como bien ha señalado Leticia y José María, se apliquen mecanismos de anonimización que garanticen que no lo sea. Vale. Yo creo que nos pasamos un poco el tiempo y yo seguiría conversando con usted una buena media hora más, pero la verdad es que no podemos. Les quiero agradecer a todos el tiempo por haber estado acá. A María Ángeles Osorio de Fundación Chile España, a Juan José Grosso de RDI Network, José María Mena de Minsait Indria, Leticia Gómez de Playground Minsait Indria, Nicolás Jack de UTRAC y Efren Díaz, que estaba terminando acá de nosotros con Buffet Más y Calvet. Les quiero agradecer, estén por la asistencia, estén atentos a los siguientes webinarios, agradecer al equipo de Kim, agradecer al equipo de Fundación Chile España. Estén atentos, este es el primero, nos interesa generar este puente, nos interesa generar este diálogo, nos interesa empezar a hablar de otros temas. Les agradezco profundamente la asistencia, les agradezco a todos los ponentes y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas a gracias. vosotros. Muchas gracias. Que estén muy Adiós. bien.